Trabajo grupal, análisis morfológico. Determinantes. El determinante es una palabra variable que acompaña a un sustantivo o elemento sustantivado concretando a su significado. Se clasifica en artículos y adjetivos determinativos. Los artículos son el, la, los, las y lo. El adjetivo determinativo. Demostrativos, este, ese, aquel. Posesivos, mi, tú, su, mis, míos. Numerales 2, 3, 4, indefinidos algún, ningún, muchos, interrogativos qué, cuál, cuánto, exclamativos qué y cuánto. Su función, como vemos, la función de determinantes consiste en precisar el significado del sustantivo al que acompaña, por ello tiene que ver también con los objetivos. Un ejemplo de ello sería ese libro, 3 automóviles, tercer lugar, doble cantidad, medio hombre, algunos niños. Los sustantivos son los que designan a seres y entidades abstractas. Su clasificación es en comunes y propios. Los comunes se dividen en concretos y abstractos, y los concretos en contables e incontables, y los contables son individuales y conectivos. Los propios se dividen en antropónimos y topónimos. La función del sustantivo es nombrar a la persona, objeto o concepto abstractos a una de sus funciones ser el núcleo del sujeto. Un ejemplo sería, la zapatilla que se puso está rota, se preparé una torta con chocolate para tu cumpleaños, el escritorio está repleto de libros. Pronombre. Se conoce como pronombre a la clase de palabra cuya función es sustituir al sustantivo, adjetivo o adverbio. Los pronombres se encuentran presentes en todas las lenguas del mundo, con la finalidad de indicar la persona del discurso o situar en el tiempo y espacio sin utilizar el nombre, lo que permite una lectura fluida por motivo del uso innecesario de los sustantivos. Por otro lado, los pronombres indican género, número y persona. Tipos de pronombres. Según sus diversas características y funciones, los pronombres se clasifican de la siguiente manera. Pronombres enclíticos. Se caracterizan por ir unidos al verbo. Pronombres interrogativos. Sirven para preguntar sobre algo de lo que se está hablando en el discurso. Pronombres personales. Sirven para mencionar a la persona que participa en el discurso. Desde el punto de vista formal, los pronombres personales presentan formas distintas, no solo en función del género y el número, o de los sustantivos, sino también de la persona, primero, segundo, tercero. Pronombres posesivos. Indican la posesión de una cosa por parte de alguna persona que participa en el habla. Pronombres proclíticos. Se identifican por ir antes del verbo sin formar una palabra. Pronombres relativos. Señalan a otras palabras, oraciones o ideas aparecidas anteriormente y también introducen oraciones subordinadas. Pronombres reflexivos. Se caracterizan por la acción verbal, recae sobre el propio sujeto. La función principal del pronombre es la de sustituir al nombre o de hacer referencia a él. De esta forma ayudar a no repetir varias veces un sustantivo dentro del enunciado, utilizando otros términos tales como él, ese, aquel. Adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? El adjetivo es una clase de palabra o parte de la oración que califica al sustantivo, aporta una gran información adicional o complementa su significado. El adjetivo se coloca delante o después del sustantivo, concordando en género y número. Los adjetivos determinan a los sustantivos al especificar o resaltar sus características. Por ejemplo, la pelota, amarilla, el carro, viejo. Desde un punto de vista semántico, el adjetivo puede expresar diversas características, como cualidades, pueden ser bello, alto, estados, soltero, triste, feliz, actitudes, activo, idealista, posibilidades, probable, increíble, procedencia o nacionalidad, mexicano, argentino, entre otros. Tipos de adjetivos. Existen diferentes tipos o categorías de adjetivos que se emplean a diario a fin de destacar las características o determinar los sustantivos a los que nos referimos. A continuación les presento los tipos de adjetivos más utilizados. Adjetivo calificativo. Los adjetivos calificativos son aquellos que se describen o califican al sustantivo o sujeto de la oración al resaltar una o más cualidades. Adjetivo demostrativo. Determina una relación de proximidad que existe en la relación al sustantivo del que se habla. Adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos se caracterizan por atribuir al sustantivo una idea de pertenencia o posesión.
posesión. Adjetivos determinativos o determinantes. Son los adjetivos que introducen o identifican el sustantivo en la oración, por lo que no lo describe, sino que lo especifica y limita su alcance. Adjetivos indefinidos. Son los adjetivos que se identifican por no precisar suficiente información en relación al sustantivo. Adjetivos numerales. Expresa cantidad numérica del sustantivo al que lo acompañan. Estos pueden ser cardinales 1, 2, 3 o ordinales primero, segundo, tercero, o múltiplos doble, triple, cuádruple, partitivos medio, tercio, quinto, etc. Adjetivos gentilicios. Identifican el origen de las personas u objetos, el cual puede referirse a un continente, América, África, Europa, etc. Un país, una región, provincia o ciudad. Sin embargo, el gentilicio se emplea más y hace referencia a los países. Buenos días, mi nombre es David Chamorro, represento la unidad educativa María Angélica Hidrobo, soy del tercero H. El día de hoy vamos a exponer sobre los verbos. ¿Qué son los verbos? Los verbos son palabras que definen una acción. Entre las oraciones podemos encontrar lo que es el núcleo del predicado, ya que ella ejecuta una acción. Hay diferentes tipos de verbos. Entre los verbos encontramos según la persona. Según la persona es cuando hablamos en primera, segunda, tercera persona. También está el número, según el número. Según el número es cuando hablamos en singular o plural. También encontramos lo que es según el modo. Es cuando hablamos de imperativo, subjetivo e indicativo. También está según el tiempo. Según el tiempo es cuando hablamos en presente, pasado, futuro. También está según la terminación, cuando hablamos en primera conjugación, segunda, tercera conjugación. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios son palabras que se utilizan para complementar al verbo y al adverbio mismo. El adverbio se utiliza para expresarse también para tiempo, modo y cantidad. Hay diferentes tipos de adverbios, como es el adverbio de lugar, el de tiempo, modo, cantidad, el de duda y negación, y de interrogativos y exclamativos. Gracias. Las preposiciones son nexos que relacionan los diferentes elementos de una oración. Las preposiciones son palabras invariables, es decir, no tienen designancia o numeración. Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, etc. Algunos ejemplos de preposiciones son contra, expresa oposición. Por ejemplo, los delegados gremiales votaron contra el recorte salarial. Ante, equivale a decir delante de. Por ejemplo, la ballena apareció ante nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Las conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Las conjunciones son palabras que cumplen en las oraciones la función de relacionar algunos de sus elementos, permitiendo que toda la oración adquiera un sentido claro y preciso. Existen tipos de conjunciones, y uno de ellos es las conjunciones coordinantes. Tenemos copulativas, y, en, y, disyuntivas, o, u, o bien, distributivas, bien, bien sea, ya, adversativas, con todo, no obstante, más bien, excepto, explicativas, o sea, esto es decir. Tenemos las conjunciones subordinantes, donde, cuando, cómo, tan, cómo, por qué, por lo tanto, a menos que, a pesar de que, con la intención de que. Tenemos las conjunciones locutivas conjuntivas, tan, como, ya, es decir, por ejemplo, a pesar de que, no obstante, sin embargo, puesto que, si bien, por lo tanto, a causa de, antes de que, en el caso de que, de ahí que.